Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Amigas y amigos del Ambiente 101 de la Universidad de la Tercera Edad, en esta oportunidad vamos a exponer ante todos ustedes el tema de el Vaticano, el Estado del Vaticano. El grupo está compuesto por un servidor, Gilberto López, y nuestro compañero Ronnie Mateo. Con él, nuestra primera exposición. Muchísimas gracias, Gilberto. Previo a explicar lo que es el Estado Vaticano, debemos explicar más o menos la historia de cómo surge el Estado Vaticano. Los estados pontificios fueron territorios en la península itálica bajo la autoridad temporal del Papa desde el año 1848 al año 1870. Es decir, que en ese momento el Papa era la autoridad de los estados en Italia. Pero luego el Reino de Italia, recuerden que Italia en ese momento era gobernada prácticamente por un rey, ahora es diferente, y Italia se rige por un parlamento. Entonces, en la reunificación de lo que es Italia, Italia comienza, o el rey, comienza a ocupar, a tomar puesto o a tomar posición de lo que son esos estados. Entonces dice aquí abajo, todo terminó, el hecho de que ya Italia comenzara, o el reino comenzara a tomar posesión de los estados que antes pertenecían al Vaticano, obligó o creó un conflicto tanto entre el reino y la iglesia. Ese conflicto terminó el 11 de febrero del año 1929 con los pactos de Beltrán, firmados por el cardenal Prieto Gapri en nombre del Papa San Pío XI, que en ese momento era el Papa, y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel. Eso dio origen a lo que hoy conocemos como el Estado del Vaticano, estableciendo así una independencia política de lo que es el Estado Vaticano. El hecho ya, cuando se firma el acuerdo de Beltrán, eso le da derecho ya, derecho público al Estado como tal, como al Estado Vaticano. El acuerdo estableció la personalidad del Vaticano como un ente soberano de derecho público internacional, y a la Santa Sede como la suprema institución de la Iglesia Católica, como todavía hasta el momento lo es. A partir de entonces, el resto de los países aceptaron la independencia de la monarquía absoluta que representa la Iglesia Católica. El Estado de la Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución del gobierno de la Iglesia Católica. Es el Estado más pequeño, y más adelante lo vamos a ver, más pequeño del mundo. Más adelante vamos a dar algunas de sus características. El Estado soberano más pequeño del mundo, con una extensión de su territorio de 44 hectáreas, y donde residen solamente unas 800 personas. Es decir, que es el Estado más pequeño, tanto en territorio como en población. Cuenta con todos los cuenta con todos los símbolos propios de una nación independiente: bandera, himno, monedas, sello, ejército y matrículas propias. El Vaticano, como todo Estado, tiene un derecho de delegación, es decir, capacidad de nombrar y recibir diplomáticos por su soberanía internacional. Los nuncios apostólicos son los embajadores permanentes del Papa, igual que los embajadores de los estados. Los nuncios son los que los papas mandan a cada nación como sus representantes. Las características del Estado Vaticano: una de las características es que el único estado que está dentro de una ciudad, en este caso Roma, no tiene salida al mar, porque está dentro, como decíamos hace un rato, de un estado o de otra ciudad. No se pagan impuestos, ha tenido 11 papas. La Iglesia Católica es la única institución religiosa que puede establecer relaciones diplomáticas oficiales, y eso se estableció en el 1929, como decíamos hace un rato. Es el único estado donde se habla el latín todavía, además del italiano también. Es una monarquía electiva. ¿Por qué es una monarquía electiva? Porque solamente la eligen los cardenales. Ese es el colegio cardenalicio que la elige.
Alrededor de 15 millones de turistas visitan la Ciudad del Vaticano cada año. Su frontera está delimitada por murallas que la rodean la ciudad. En el Vaticano reside el Papa, en este caso que es el Papa ahora mismo, el Papa Francisco. También 79 cardenales que viven dentro de los muros en Roma. El Papa emérito Benedicto XVI, los 306 miembros del cuerpo diplomático, 49 sacerdotes y hermanos religiosos, 86 guardias suizos y 25 hombres senglares y más de 31 mujeres senglares en su mayoría. La ciudadanía del Vaticano no se hereda, es importante eso, no se hereda, ni se adquiere al nacer, sino a través del servicio prestado a la iglesia que ustedes hacen. El Vaticano cuenta con un servicio financiero. Todos hemos escuchado hablar del Banco Vaticano, es uno de los bancos más poderosos del mundo. La ciudad del Vaticano está conformada por la Basílica de San Pedro, el Palacio Apostólico y los museos pontificios y un conjunto de edificios con inmunidad. El gobierno del Vaticano, el segundo al mando después del Papa es el secretario de Estado. El sumo pontífice tiene plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las disposiciones legislativas pueden ser dictadas por el Papa o en su nombre por la Comisión Pontificia. El poder ejecutivo está en manos de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. El poder judicial lo ejerce los tribunales eclesiásticos. Esta es mi parte. Ahora pasamos con mi compañero Gilberto. Bueno, señores, continuamos entonces con la exposición de esta parte, ya la segunda de nuestro trabajo, el Estado del Vaticano. Hay que obligatoriamente tratar el tema de los indicadores sociales de la población urbana que componen el Vaticano. Es urbana porque está dentro de la ciudad y, por supuesto, no hay campo en los alrededores. Tiene la población urbana, es una tasa de un 100% de alfabetización tiene. Y un 100% de una tasa de natalidad, o sea que pocas muertes en esta parte ocurren en el Vaticano. Seguimos con los derechos humanos en el Vaticano, y esto sí es interesante. La Ciudad del Vaticano no es miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Ya ustedes entienden por qué no es miembro de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Ustedes saben que, de acuerdo a los inconvenientes de su fundación, por eso la Iglesia Católica no es miembro. La Santa Sede es observador permanente de ella, de la Organización de Naciones Unidas. La Santa Sede está presente en muchos de los organismos internacionales de los derechos humanos, que incluye el Comité de Derechos Humanos del mundo. Bueno, en el aspecto económico, el Estado del Vaticano tiene su moneda, está agregada al euro, pero tiene una particularidad especial, y es que toda la moneda del Vaticano sale con la efigie del Papa. El Vaticano no puede mantenerse a merced de la actividad productiva de su propio territorio, como ustedes observan. Tiene también recursos turísticos, libros, sellos, entradas a museos, que es una parte de los recursos que utiliza el Estado del Vaticano para sostenerse, además de las donaciones que hacen los estados, con lo cual ellos tienen acuerdo del concordato. Específicamente en República Dominicana se firmó en el año 1954, en la era de Trujillo, por su tradición católica. Las donaciones es también a nivel personal. Hay empresarios multimillonarios que hacen donaciones a nivel personal, empresarial también, los beneficios de las empresas que tiene la Iglesia Católica a nivel mundial también, escuelas que también tiene, escuelas de educación cristiana, universidades también a nivel de todo el mundo, y los bancos que son propiedad de la Iglesia Católica, como es el famoso Banco del Vaticano. Pasamos con los medios de comunicación, algo muy importante. Antes era muy común ver generales que eran lo que llevaban el mensaje de la Iglesia Católica. Ahora esto ha cambiado. Luego de que Guillermo Marconi, el ingeniero que fue quien instaló la primera estación de radio del Vaticano, luego de ahí ha venido modificándose la televisión, la radio,
Es importantísimo esto para la Iglesia Católica, debido a que 410 idiomas es que se lleva el mensaje, además de 90 nacionalidades también. La Iglesia Católica utiliza mucho la modernidad de los medios de comunicación y utiliza la Internet, utiliza Twitter, utiliza Facebook también. Nuestra política interna, la política interna del Vaticano, está en todo el mundo. Tiene relaciones con diferentes países, reconociendo la existencia del microestado, como es el Estado del Vaticano. Entre los países que no tienen relaciones diplomáticas, la Santa Sede se encuentra en China, Corea del Norte, Vietnam y Arabia Saudita. El Vaticano es uno de los países europeos que el otro es Bielorrusia, que no ha firmado la Convención Europea de los Derechos Humanos. Ustedes saben los sacrificios que hizo la Iglesia Católica durante las cruzadas, y esto parece que es coherencia del no firmar esta Convención Europea de los Derechos Humanos. Continuamos. La Santa Sede tiene personalidad jurídica internacional, lo que le permite firmar tratados internacionales, aunque sea un estado, un microestado. Tiene todo lo que tiene un estado normal en el mundo para hacer este tipo de apariciones jurídicas a nivel internacional. Bueno, señores, continuamos entonces con la política exterior de la Santa Sede. Algo de los puntos importantísimos de este trabajo, que la Santa Sede tiene representación internacional, la ejerce su santidad, el Papa, bien directamente todas sus atribuciones. Es casi universal. La Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con 182 países. Establecieron relaciones diplomáticas con la República Islámica de Mauritania. Oigan bien este dato. 182 estados hay que tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. La Unión Europea y la Soberana Militar Orden de Malta. Oigan bien esto. Además, entre los que cabe destacar, la ONU. La Santa Sede es observadora, de la ACNUR, miembro del Comité Ejecutivo, de la FAO, observadora, y de la UNESCO es observadora también. Del Programa de las Naciones Unidas, también la Santa Sede es observadora. Como esta materia es derecho público, lo más importante de otro de los puntos importantes son los tratados y acuerdos firmados por la Santa Sede con los países del mundo. Desde 1976 hasta 2014 hemos resumido esto que ustedes observan en sus pantallas. Acuerdos sobre prestación de servicios académicos y culturales del Instituto Cervantes en la Ciudad del Vaticano, canje de notas sobre asistencia religiosa a la Policía Nacional, acuerdos sobre asuntos jurídicos, esto con diferentes naciones del mundo. Y este es uno de los puntos finales de la presentación nuestra de este trabajo, el Estado del Vaticano, la Constitución, la Carta Sustantiva. Este es un fragmento que hemos llevado a todos ustedes. La Santa Sede promulgó la nueva Constitución de la Ciudad del Vaticano el 22 de febrero del año 2001. Esto luego de que en 1929 se firmó un acuerdo, el Acuerdo de Letrán, buscando un objetivo fundamental, garantizar la libertad de la sede apostólica y asegurar la independencia real y visible del romano pontífice en el ejercicio de su misión en el mundo. Son de los puntos principales que tiene la Constitución de la Santa Sede. Oigan bien, el documento constitucional en su párrafo número 1 dice que el Papa es soberano del Estado del Vaticano y tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. A través de cualquier ordenanza o decreto está haciendo la función de los tres poderes. Hasta aquí nuestro trabajo del día de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos.